Hola, soy Eli, nuevamente bienvenido. Te doy hoy una sesión acerca de lo que es biología y vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de por qué existen zonas megadiversas en el planeta y otras en las que prácticamente no existe vida. Seguramente en algún punto de tu entorno has prestado atención y te podrás dar cuenta que la diversidad biológica no es igual en todo el territorio, ¿cierto? Entonces, este tema nos va a ayudar a entender por qué razón existen zonas en las cuales podemos hablar de una gran biodiversidad, mejor conocida como megadiversidad, y existen zonas en las cuales es muy poco común que tengamos esta diversidad biológica. Vamos a analizar cuáles son las razones de este asunto. Vamos a dar inicio. Pues bien, si hablamos de biodiversidad, mencionamos que esta se va a referir a la gran cantidad de especies de seres vivos que están en un entorno. Hablamos como entorno del planeta. Pues bien, vamos a ver. Nos habla acerca de toda esa diversidad biológica y uno de los puntos muy favorables que tiene esta gran biodiversidad o esta megadiversidad es precisamente lo que es la posición geográfica. Hay países que son privilegiados al estar prácticamente en lo que es la zona tropical. Este punto geográfico, esta área tropical, va a ser muy fundamental para el desarrollo de vida. A medida que los países se acercan a esta parte de los trópicos, a la zona tropical, ¿qué va a ocurrir? Pues esas condiciones climáticas, esas condiciones de temperatura, de factores externos, todas esas situaciones de factores abióticos van a permitir un mejor desarrollo de vida. Estas son fundamentales o son uno de los precedentes o los parámetros más importantes para hablar de lo que es megadiversidad. Otro aspecto es que en cúmulo este asunto de lo que es el clima, de lo que es la situación de la ubicación geográfica, impacta directamente en lo que es la cantidad de la cantidad de la diversidad de especies biológicas dentro de ese hábitat. También otro factor que tiene mucho que ver con que tengamos zonas en las cuales hay bastante flora, bastante fauna, tiene que ver con el asunto de la diversidad ambiental. ¿Cómo son los parámetros que estructuran este relieve? ¿Cómo son las zonas? Por ejemplo, tenemos áreas montañosas en donde habitualmente le es complicado, por ejemplo, introducirse al hombre. Y esta parte en la cual le es complejo, le es complicado que el hombre invada estos espacios, ha permitido el desarrollo de lo que es gran cantidad de especies. Otro aspecto muy fundamental también es las características del suelo. Este suelo, en mayor medida, cuando tiene bastantes nutrientes, da origen a mayor cantidad de seres autótrofos, aquellos que son fotosintéticos. En este aspecto estamos diciendo que entre mayor diversidad de seres autótrofos, de productores, podemos tener mayor alimento, mayor cantidad de insumos para lo que serían los consumidores. Este factor es fundamental también porque en la medida que tengamos una mayor generación de recursos, de acuerdo a lo que es el inicio de una red trófica, será la proporción en la cual podamos anexar individuos, como son los consumidores primarios, hablamos de los herbívoros. ¿Qué va a ocurrir? Es un factor de línea directa. Entre mayor cantidad de plantas tengamos, mayor alimento para los herbívoros, estos a su vez van a tener una mayor cantidad para poder satisfacer a los demás niveles de consumidores dentro de lo que son las redes tróficas. Por eso también es muy importante las características de ese suelo. Otro aspecto son los climas. Estos climas en mayor o menor medida pueden ser el factor definitivo, el factor decisivo para poder hablar de diversidad de especies. Hay diversidad, no podemos decir que climas cálidos, climas subhúmedos, depende mucho del tipo de especie del cual estemos hablando. Hay especies que han desarrollado una capacidad impresionante de adaptación cuando el clima es adverso. Por ejemplo, las cactáceas. En este aspecto, las cactáceas han podido desarrollar lo que es una cutícula gruesa que les permite la acumulación de líquidos. Esa acumulación de líquidos les es fundamental.
porque están en una zona geográfica en donde hay mucha escasez de agua. Entonces, esto les posibilita a poder tener reserva para nutrirse. Otro factor que también impacta directamente en lo que es la biodiversidad es el aislamiento. Por ejemplo, si nosotros hablamos de este aislamiento geográfico, nos podremos dar cuenta de lo siguiente. El hecho de que exista una separación entre las islas y los continentes, el hecho de que existan ciertas masas territoriales que están totalmente aisladas, da pie al origen de mayor cantidad de biodiversidad. Son zonas en las cuales podemos establecer que son vírgenes. El humano no ha tenido tanta incursión en ellas y por tanto no ha alterado lo que es la situación de la biodiversidad. Al contrario, al no haber presencia humana, el desarrollo para lo que son los factores de biodiversidad son mejores. Esto les da cierta ponderancia a todos los seres que habitan esos territorios porque nadie ha invadido su hábitat. Otro aspecto es la cantidad de flora y de fauna que se pueden desarrollar en este tipo de territorios. Es muy sustancial porque debido a lo que es prácticamente la participación nula de los factores antropogénicos nos está dando pie u origen a la mayor cantidad de lo que es biodiversidad. Otro aspecto fundamental también es el tamaño del territorio geográfico. Este aspecto va relacionado con esa cantidad de productores. Si tenemos un área en la cual estamos hablando de que existe un suelo fértil, un suelo que está totalmente nutrido, un relieve que sea apto para lo que es el desarrollo de lo que son productores, ¿qué va a ocurrir? A mayor cantidad de tamaño geográfico, de porción territorial, va a haber una mayor cantidad de especies y esta mayor cantidad de especies va a impactar directamente en la cantidad de diversidad biológica que tengamos. Otro aspecto también que viene a sumarse con este asunto de lo que por qué tenemos países o áreas en las cuales somos ricos en la situación de la diversidad, de la biodiversidad, es la evolución o la historia evolutiva. En esta situación nos habla de una circunstancia. Hay zonas en las cuales han servido de contacto entre diversas áreas biogeográficas. Esas zonas que han servido de puente, esas zonas que han servido de unión para esta circunstancia de lo que son los factores de la historia evolutiva, han permitido lo que es la mezcla, hay mayor variabilidad de lo que serían situaciones de genética. Cuando tenemos esa posibilidad en la cual se comienzan a mezclar, en la cual se comienzan a introducir o a plantar o bien a trasladar a otro hábitat, puede tener la generación de mayor biodiversidad, aunque también puede ser un factor contrario. A veces la circunstancia en la cual podemos colocar una especie que sea ajena puede terminar con un hábitat, lo puede alterar, pero en términos biológicos también ha sido muy fructífero este asunto. Mencionábamos que esa cantidad o esa proporción de lo que ha sido mezclas ha impactado directamente en la formación de diferentes historias y estas diferentes historias han dado por origen a lo que es la gran diversidad de floras y faunas. Ahora, mencionábamos las partes o los factores, los parámetros que permiten mayor generación de biodiversidad, los que sustentan la parte de esta biodiversidad. Sin embargo, por el otro lado también tenemos factores de pérdida. Son los factores que nos dan origen a zonas en donde casi no existe biodiversidad o bien de plano no existe. Son factores, aunque aquí habría que hacer el análisis, aunque pequeños ecosistemas, pero sí se desarrollan, pueden ser ecosistemas hasta bacterianos, sin embargo, pues estamos hablando que en términos de biodiversidad estarían muy limitados. Estos aspectos pueden ser de dos tipos. Estos factores de pérdida de esa biodiversidad pueden tener dos orígenes. Uno puede ser el aspecto de lo que es la cuestión natural. Existen factores de pérdida naturales. Todos aquellos desembocan en lo que serían desastres naturales. Los desastres naturales en mayor o en menor medida van a modificar los hábitats y habitualmente esta modificación de hábitats
pues impacta de forma perjudicial a lo que es la biodiversidad. Por ejemplo, tenemos áreas en las cuales son muy ricas hablando de biodiversidad. Tenemos áreas geográficas que tienen bastante biodiversidad geográfica. Sin embargo, son áreas en donde están presentes desastres naturales masivos y estos desastres naturales vienen totalmente a cambiar lo que es los hábitats y esta alteración pues trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad. Otra circunstancia también son los factores que genera el ser humano. El ser humano también tiene un rol muy importante en lo que es esta presencia de megadiversidad o bien la nulidad de la biodiversidad. Esos factores los denominamos factores antropogénicos, debido a que son factores que ocasiona el ser humano. Son por su actividad, son por su circunstancia de desgaste, de lo que son suelos, de lo que son la situación de fomentar a lo mejor la caza ilegal. Todas aquellas actividades que el ser humano desarrolle y que de forma a lo mejor directa o indirecta afecten la cantidad de biodiversidad en el planeta son vislumbrados como lo conocemos como factores antropogénicos. Ahora, ¿qué factores impiden, aparte de estos antropogénicos que pudiéramos anotar ahí, por ejemplo, la contaminación, la caza furtiva, el tráfico de especies, también el invadir o el trasladar una especie a un hábitat que es totalmente ajeno? Todas estas circunstancias están teniendo un impacto masivo. También otra circunstancia, un factor que ya mencionábamos que está totalmente vinculado y que está terminando con la biodiversidad, también es el factor de lo que es la situación del cambio climático y el calentamiento global, que con la situación de las actividades que el ser humano desarrolla ha desencadenado. Estos son los que se vislumbran como factores antropogénicos que están limitando prácticamente esa biodiversidad y todos los días ponen en riesgo a más especies. Ahora, dentro de estos factores, aunado a lo que son los naturales y los antropogénicos, también tenemos otros que son propios del medio en el cual está desarrollada esa flora y esa fauna. Uno de los factores es la ausencia de luz. Ahora, este puede ser un factor que favorezca o bien que impida. En el caso de los organismos autótrofos, estamos diciendo que sería una situación que está totalmente de forma perjudicial. ¿Por qué razón? Recordemos que los productores requieren la luz como parte sustancial de lo que es su proceso de alimentación, de su proceso de nutrición. Ellos requieren llevar la fase luminosa o la fase lumínica de la fotosíntesis en presencia, como su nombre lo indica, de la luz solar. Se ayudan de los fotones que la energía solar emite para poder llevar a cabo su proceso nutricional. Otra situación es el fotoperiodo. Hay que recordar que debido a la posición geográfica, hay lugares en los que tenemos una variación en cuanto a lo que es la duración del día y de la noche. Estos factores también pueden ser factores que estén directamente relacionados con la cantidad de biodiversidad. Hay lugares en los cuales, debido a su posición geográfica, la luz y lo que es la situación de la duración de este día y esta noche son muy limitados. Hay lugares en donde el día es muy limitado y la noche es más larga. En estos tiende a desarrollarse menor cantidad de biodiversidad. Otro aspecto muy sustancial es la temperatura. Hay organismos que requieren temperatura alta o algunos que requieren una temperatura baja. La mayoría de ellos requieren temperatura alta o les es más viable reproducirse con temperaturas un poco más elevadas. En este aspecto también juega un papel fundamental. Puede denotar que haya mayor o menor cantidad de biodiversidad. Otro aspecto es la cantidad de agua. Recordemos que este es un biocatalizador y como tal es sustancial que esté presente en todos los ecosistemas. La falta de este trae como consecuencia una limitación excesiva de lo que es biodiversidad. Después también están las condiciones climáticas. Depende de las condiciones climáticas para que la vida se pueda desarrollar. Existen lugares en los cuales los climas son bastante severos, bastante extremos y es muy complicado que se dé la vida. Prácticamente hasta aquí mi participación. Nos vemos para la próxima.